Juan Antonio López. En esta ocasión vamos a revisar el modelo educativo que se propuso en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Primeramente vamos a hablar de las causas, es decir, de los antecedentes que tenía. Primeramente vamos a hablar de que no había una mejora en 50 años. Ese es el primer punto de partida, ya que desde los 70 se quería implementar medidas como, por ejemplo, dejar la educación estandarizada o darle mayor papel al alumno en la educación. En segundo plano tenemos el poco desarrollo personal. Hablamos de que no había inclusión educativa, no se tomaba en cuenta la educación íntegra del alumno ni del docente, y aquí se intenta darle un papel más importante a la formación íntegra de cada alumno. En tercer punto tenemos la evaluación estandarizada. Durante mucho tiempo se le ha echado la culpa que la educación en México es un fracaso, ya que seguimos tomando en cuenta nada más la evaluación de un examen. Aquí se intentó bajar la carga académica y al mismo tiempo los exámenes se van a dejar de tener mayor impacto. En el cuarto punto tenemos la inclusión tecnológica. Estamos en una etapa de constante cambios, por lo cual se vuelve necesario que nuestros alumnos sean tecnológicamente competentes. Y aquí se implementaba que prácticamente todas las escuelas tuvieran acceso al internet y a las tecnologías. Y como último punto tenemos lo que es el bajo aprovechamiento. Los alumnos en las pruebas de enlace antes de Planea y en PISA tenían desempeños muy bajos, y aquí se intenta dar no solo educación de calidad, sino que sea significativa, es decir, aplicada en la realidad. Estos fueron los 5 puntos que dieron un sustento y dieron origen a este plan, que en realidad no trajo muchas cosas buenas. Vamos a revisar las consecuencias que trajo. Primeramente vamos a hablar de que no hubo un cambio real. Primeramente se habla de que no hubo una revisión de los planes. Eso de la educación inclusiva o de que el alumno iba a tener mayor papel no son cosas novedosas, ya se habían hablado desde antes, por lo cual como consecuencia se trae el error de que se va a seguir cometiendo lo mismo y no vamos a salir del mismo contexto. Y como segundo plano derivado de ello se trae lo que es las políticas incoherentes, ya que por ejemplo se propuso la evaluación docente, cuando en realidad hubiera sido mejor o aplicarla de una manera más buena, o que hubiera sido una mejora a los planes educativos o a los contenidos. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Pues que trajo más incoherencias. Solamente había incoherencias y echar culpas a algunos personajes o a algunos actores, cuando en realidad pues lo que hizo falta fue una mejor planificación. Otro punto importante son los exámenes estandarizados. Estos exámenes se intentaron de quitar para evaluar a los jóvenes de otra manera, pero se seguía utilizando porque es un medio muy importante para saber cuantitativamente qué calificación tienen los estudiantes. Esto generaba como consecuencia que los estudiantes optaran por la memorización para pasar los exámenes. Esto no es bueno porque no se sabe si los estudiantes realmente entendieron el tema o entendieron en sí el ciclo escolar completo. También se decía que los estudiantes pasaban o tenían derecho a pasar al siguiente ciclo escolar si tenían para la escuela un 10 en calificación, y esto hacía que fueran aptos para pasar al siguiente ciclo, aunque realmente no tuvieran el conocimiento necesario. Con el modelo poco práctico se quería reducir la carga académica, haciendo que los jóvenes aprendieran bajo competencias. Pero esto también tenía sus consecuencias debido a que los maestros solamente podían seguir el contenido que estaba escrito. Ellos no podían enseñar más, no podían enseñar de una manera diferente. Esto tenía como consecuencia que los estudiantes, por lo mismo de que tenían que seguir ciertos rubros para pasar el siguiente ciclo escolar, tenían que memorizar de alguna manera. Eso también generaba que los alumnos no aprendieran lo que debían aprender, aparte de que el contenido no estaba puesto para el contexto social que se estaba viviendo realmente. Baja cobertura tecnológica. Bueno, siempre se decía que se quería implementar más tecnología o se querían poner más cómputos en las escuelas para que los estudiantes aprendieran mejor, pero sabemos que no todas las escuelas son aptas para que tengan computadoras debido a la infraestructura,
el contexto en el que se encuentra la escuela, etc. Entonces sabemos que a comparación de muchos países, México no está muy actualizado en cuanto a tecnología por todas estas características que tenemos nosotros. Sin regularización docente. Bueno, aquí antes se utilizaba para que alguien diera clases, o sea, un profesional que no estuviera ligado a la docencia o a la pedagogía, como por decir un ingeniero, un abogado, etcétera, para que ellos pudieran dar clases, tomaban un curso de 1 año para que tuvieran como ese conocimiento de la docencia y de la pedagogía. Pero esto se dejó de implementar. Los profesionistas comenzaron a dar clases sin tener este curso, lo cual generaba que los estudiantes no aprendieran lo que debían aprender, porque el docente no sabía las estrategias correctas que debía utilizar para que los jóvenes aprendieran. Claro que sí daban las clases y decían el contenido que debían dar y todo bajo la experiencia que ellos como profesionistas tenían, pero no es lo mismo debido a que no conocen las estrategias que deben conocer para que el alumno aprenda, y esto hacía que los alumnos tardaran más en aprender, o sea, más de lo común. Y por último, la evaluación docente. Esto, como muchas otras cosas, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero tenía más desventajas porque le hacían exámenes a los docentes que muchas veces no estaban adaptados para el contexto en el que nosotros nos encontramos, y eso hacía que dijeran que muchos maestros no estaban aptos para dar clases por algunas cositas, cuando sí estaban aptos, o sí están aptos, sí son aptos para dar clases, y le querían echar la culpa a los docentes de todo lo que pasaba, siendo que hay muchísimas otras cosas más que hacen que quizás la educación no esté funcionando. Podemos decir que muchas de las cosas que fallan, hablando educativamente aquí en México, pasan porque realmente no se estudia o no se implementan las cosas que se deben implementar realmente, las cosas que nosotros como sociedad necesitamos en educación. Intentan implementar cosas que son de otros países cuando no es lo mismo aquí en México. Necesitamos que se estudie realmente qué es lo que México necesita y cómo se puede solucionar realmente para que pueda funcionar. Y también que para que se puedan dar ciertos cambios, primero se debe empezar de paso por paso. Un claro ejemplo es como lo de la tecnología. No puedes poner o mejorar la tecnología en una escuela cuando ésta no está apta para que se pueda implementar esto. Primero se debe dar una solución o se debe buscar cómo sería posible que funcionara, que hubiera más cómputo en las escuelas. Primero a lo mejor poner más seguridad, no sé, o incluso ir desde más abajo, pero se quieren brincar muchos pasos para decir que como presidente ya se cumplió con este requisito, con esta demanda que la sociedad tiene, pero realmente se necesitan hacer otras cosas antes de implementar otras.